Vamos a dar unos minutos para que se añadan todos sus compañeras y compañeros. Bueno, vamos a continuar con la clase de teorías y modelos. En esta ocasión creo que todavía no se ha conectado Diana Chávez, pero bueno, creo que todavía no. Pero está Ana Cecilia Doñú, que nos van a exponer el día de hoy la teoría de Virginia Enders. Ana, pues creo que le va a tocar iniciar, no le va a quedar de otra que usted por el momento sola, hasta que se conecte Diana, si es que se conecta. Muy bien. Iniciamos Sí, profe. Sí. Bueno, pues a mí me tocó a Virginia Erdenson. Bueno, su bibliografía de Virginia Erdenson dice que nació en 1897 en Kansas y falleció el 19 de marzo de 1996 a la edad de 99 años. En 1918 años inicia su estudio de enfermería en la Escuela de Enfermería del Ejército. Fue graduada en 1921. Su carrera como docente inicia en 1922, cuando ella empieza a dar clases de enfermería en Norfolk Protestant Hospital de Virginia. En 1953 ingresa a la prestigiosa Universidad de Yale, donde desarrolla sus principales colaboraciones en la investigación de enfermería. Es interesada en la docencia e investigación profesional. Su interés por la enfermería tiene lugar durante la Primera Guerra Mundial. Aquí fue en la Primera Guerra Mundial. También ella publica la 5ª edición del libro que contenía su definición de enfermería de Erdenson en 1955. Esa es la bibliografía de Virginia Erdenson. Ahí es que aquí no se ve. Bueno, algunas afirmaciones teóricas de Virginia Erdenson dice que se caracteriza por utilizar teorías sobre las necesidades y el desarrollo humano. Aquí, bueno, aquí lo fundamental que realizó
sus 14 necesidades básicas de ella. Reconoce el modelo de la influencia, influencia, es que mi máquina se influencia que proviene de la filosofía y psicología. Aquí es muy importante porque pues ella identifica las 14 necesidades. Virginia Erdenson desarrolla su propia definición de la enfermería. ¿A qué la conllevó esto a Virginia Erdenson? A que pues ella se preocupaba por el papel y función de la formación de las enfermeras. En su definición de Virginia Erdenson dice, la única función de la enfermera es ayudar al individuo, sano o enfermo, en la realización de aquellas actividades que contribuyan a la salud o a su recuperación, a tener una muerte tranquila, actividades que realizaría sin ayuda si tuviera la fuerza o la voluntad y el conocimiento necesario. Asimismo, es preciso realizar estas acciones de tal forma que el individuo pueda ser independiente lo antes posible. Esta es la definición de enfermería que desarrolló Virginia Erdens. Y pues bueno, parte también de unas series, parte de 3 series que dice que son las asunciones científicas, asunciones filosóficas y elemento fundamental del modelo. ¿En qué consiste la asunción científica? En que representa el cómo hacer del modelo, las afirmaciones sobre la persona en cuanto al entorno y en cuanto a su salud. En las asunciones filosóficas representan el por qué hacer del modelo. Aquí la enfermera tiene como función propia la sociedad, espera un servicio de la enfermera. La persona es todo un complejo con las 14 necesidades básicas. Elementos fundamentales del modelo representa el qué hacer. El objetivo de los cuidados es ayudar a la persona a satisfacer sus necesidades básicas. La persona aquí es un todo complejo con las necesidades básicas. Yo puse aquí el paradigma en cuanto lo desglosé en cuanto a su persona, en su salud, en su entorno y en la enfermería. En cuanto a la persona, pues el paciente requiere ayuda para ser independiente. Ah, la salud, en cuanto a la salud, una cualidad de vida y es básica para el correcto funcionamiento del organismo humano. En el entorno puse que todas las condiciones externas que influyan en el equilibrio y el buen funcionamiento del ser humano. Ahí es que está. En cuanto a la enfermera, es un servicio de ayuda a las personas en la satisfacción de sus necesidades básicas. Este es el paradigma que puse yo. Esto va a ayudar al paciente a satisfacer las necesidades básicas, las necesidades básicas de Virginia Erdens. Y bueno, se le tocaba a mi compañera, pero pues yo lo voy a hacer. Pues aquí, para Erdenson desarrolló estas 14 necesidades básicas. Esto es muy, muy, muy fundamental para, para satisfacer o para tener al paciente. Dice, la primera es respirar normalmente. ¿A qué conlleva esto? A que pues checar que el paciente tenga una buena situación ambiental. Bueno, así yo lo entiendo. El segundo dice comer y beber adecuadamente. Aquí, pues si vemos, o supongamos, un paciente que esté consciente, tenga voluntad, pues se le da lo que se le proporciona la dieta que recomienda el doctor. Aquí dice eliminar la tercera dice eliminar por todas las vías corporales. Eliminar por todas las vías corporales, por ejemplo,
ayudar al paciente, ayudar al paciente a hacer sus necesidades. Permítame, Este, Ana Cecilia. el cuarto, Espérame, Ana Cecilia. Muy bien. Entonces ahí van las primeras tres ajá. necesidades de Virginia. Adolfo, ¿nos puedes leer las siguientes tres y explicarnos cada una de ellas? La cuatro, la cinco y la seis, por favor. Moverse y mantenerse moverse y mantener posturas adecuadas, dormir y descansar, escoger ropa adecuada, vestirse y desvestirse. Explíquenoslas, por favor. La 4 de moverse y mantenerse en posturas adecuadas, podría ser em, cuando te dicen que te debes de mantener en una postura, bueno, mantenerte sentado para cualquier, ¿cómo se dice? Cualquier cosa que que vayas a hacerle a un paciente, Ok, para que no vaya a ser, no, cuando vayas a inyectar, no lo inyectes mal. ok. La siguiente. A 5, dormir y descansar. Dormir, dormir lo necesario para, para recuperarse más rápido. Ujú. Y la que sigue. Tener la ropa adecuada en un, para la enfermería, ya sea, puede ser pura ropa blanca. Ok, Bueno, ropa quirúrgica. ok, Adolfo. ¿Las necesidades son para quién? ¿Para el enfermero o para el paciente? Para el paciente. Ok, perfecto. Gracias, Adolfo. Vianey, ¿nos puede leer las siguientes tres y explicarnos cada una de ellas? Dice mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales, adecuando y modificando el ambiente. 8. Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel. 9. Evitar los peligros ambientales y evitar lesionar a otras personas. En la primera donde dice mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales, esa es para evitar el crecimiento el aumento de fiebre o algo así que podría ocasionar una lesión o un daño al cuerpo, Ah, manteniendo su temperatura normal. ok. En la de mantener la higiene corporal y la integridad de la piel es por si hay alguna herida, tenga esa limpieza y no se genere una infección. Ujú. Y evitar los peligros ambientales y evitar lesionar a otras personas pudiese ser la oxigenación del aire dentro y fuera del establecimiento por si tiene problemas cardiorrespiratorios. Ok, bien. Muy bien. Nada más una pregunta, Vianey. ¿Cuánto es la temperatura normal que tendrías que mantener en tu paciente? De 36 a 37.5 grados. Ok, perfecto. Muchas gracias, Vianey. Mode, ¿nos puede ayudar a leer las siguientes tres y explicarlas, por favor? 10. Comunicarse con los demás expresando emociones, necesidades, temores u opiniones. Vivir de acuerdo con las propias creencias y valores. Ocuparse de algo de tal forma que su labor tenga un sentido de realización personal. En la 10 dice que pues debemos de expresar nuestras opiniones, emociones y necesidades.
Ok. Debemos de vivir con las propias creencias y valores, aplicar los valores y respetar las creencias. En la 12, ocuparse de transformación. Pues realizar el trabajo de buena manera. Ok, gracias, Mon. Nate, ¿nos puede leer las últimas dos y explicárnoslas? Sí, 13. Participar en actividades recreativas. 14. Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo normal y a usar los recursos disponibles. Bueno, yo creo que en la 13, en participar en actividades recreativas es ponerle ejercicios o ponerle a hacer cosas dinámicas al paciente, como mover las manos, mover los pies, depende a lo que tenga. Ok. Y en la 14, en aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad, es en saber lo que ellos, bueno, ahí es que es así, no sé, en aprender o descubrir, satisfacer lo que ellos necesitan, ¿no? Por ejemplo, no sé, en aprender, no tengo idea. Casi va ligada con la última. Por ejemplo, si un paciente requiere alguna terapia, ahí tendríamos que ayudarle a aprender y a descubrir precisamente para satisfacer mm, tanto la curiosidad, no, sino para ayudarle precisamente a la terapia física. Podría ser un ejemplo. Muy bien, gracias. Ana, seguimos entonces con el tema. Ana Cecilia, por favor. Ana Cecilia, Ah, continuamos. ya, ok, sí, ya. Es que estaba hablando, pero estaba Ok, apagado el micrófono. Pues ok, bueno, la conclusión que yo llegué es algo muy fundamental de la teoría de Virginia Erdenson, es que plantea que la enfermería no solo debe de valorar las necesidades del paciente, sino también las condiciones y los estados patológicos que la alteran. Pues bueno, Virginia Erdenson ha sido una de los mayores ejemplos de su superación y dedicación que hay en la historia de la enfermería, como son sus logros académicos, sus libros, ha hecho que la profesión de la enfermería sean de mucho valor en este campo. La definición de la enfermería no es tan solo la dedicación, sino la valoración del ser humano hacia los demás. A esa conclusión es la que yo llegué. ok. Muchas Y es gracias, así Ana como Cecilia. yo terminaría el tema de Virginia. Ok, muchas gracias, Ana Cecilia. Karina, ¿me puede decir cuál es la diferencia entre la teoría de Florence a la de Virginia? ¿Cuál es la gran diferencia entre una y otra, Karina? Karina Jocelyn. Karina. Ok, no está Karina. Tacha para Karina. Gerardo, ¿nos puede decir cuál es la diferencia entre la teoría de Florence y la teoría de Virginia? Santo Cristo crucificado, pues, No, esa no es, ¿qué este, crees? pues, Florence Nightingale te maneja lo que son el entorno del paciente, las Ajá, necesidades que necesita un paciente para su mejoría, conforme a su entorno, ya sea que tiene que tener limpieza, aire puro, entre otras cositas para hacerlo más resumido. Y ajá. Virginia Henderson te maneja las necesidades, pero más personales del paciente. Una se enfoca más en su entorno y en el ambiente en el que se está desarrollando, y el otro se enfoca más en las necesidades personales del paciente, Ok, muchas gracias, Gerardo. creo. Muy bien. Vamos a ver quién nos puede dar su opinión. Viviana, ¿usted qué opina? ¿Cuál es la diferencia entre la teoría de Florence y la teoría de Virginia? Mm, Pues sí, bueno, es igual como dice el compañero, que uno se enfoca más en lo personal y en otro en el entorno. Por ejemplo, en la de Virginia Henderson,
pues para ella puso dos factores de riesgo, que es físico y personal. Ya en la de personal pues está el entorno cultural, y en la de Virginia se enfoca más igual en lo que era el entorno ay, perdón. No se preocupe. En lo que el entorno físico, en la de Florence Nightingale, ella ponía que eran elementos físicos en lo que los pacientes son tratados. Así No es. sé si me entienden. Claro que sí. Muchas gracias, Viviana, y gracias, Gerardo. Efectivamente, ambos tienen mucha razón. Virginia, bueno, Florence solamente se dedicaba a ver lo que es el entorno y Virginia se dedicaba a ver las 14 necesidades del paciente. Por eso le preguntaba a Adolfo, ¿de quién son las necesidades? Porque me dijo que la ropa blanca y quirúrgica. Las necesidades son como tal del paciente, no son las necesidades de nosotros. En este momento, ambas están solamente viendo hacia el paciente. Florence a lo que lo rodea, como dijimos la otra vez, es a lo que rodea al paciente, al entorno físico, no al paciente propiamente, sino al entorno físico y qué es lo que le está afectando ese entorno físico al paciente, mientras que Virginia, más que su entorno, está viendo lo que requiere el paciente y lo que le puede llegar a afectar al paciente en determinado momento si esas 14 necesidades no las satisfacemos propiamente. Recuerden que la enfermera tendría que satisfacer esas necesidades que Virginia Anderson nos está colocando. Entonces, ambas opiniones, tanto la de Diana como Gerardo, estuvieron bastante bien. Gracias, Ana Cecilia. Digo, Diana Chávez, no sé por qué no estuvo en la clase, ojalá que después se comunique para saber qué fue lo que pasó, porque pues recuerden que esto es parte de su evaluación. Ok, no sé a quién le tocaba exponer lo de Orlando. La teoría de Orlando. Los que están aquí, ¿saben a alguien quién le tocaba exponer? Porque no sabemos. Muy bien. Esa la voy a exponer yo entonces. La teoría del modelo de Ida y en Orlando. Muy bien. La bibliografía pues nació el 12 de agosto de 1926. En 1947 pues se diplomó como tal como enfermera en New York Medical College. Se graduó de licenciada en Enfermería de Salud Pública en 1951 en el Hospital Universitario de San John en Brooklyn, Nueva York. En 1954 pues consiguió una licenciatura en la consulta de medicina mental en el Teachers College de la Universidad de Columbia. Mientras realizaba sus estudios, también trabajó simultáneamente como enfermera y ocupó pues diversos cargos, así como lo hemos visto con las otras dos enfermeras que tienen también múltiples cargos. Esta enfermera pues también se dedicó a ser supervisora de un hospital general, fue directora adjunta de enfermería y se encargó del servicio de un hospital y de dar clases en varios cursos. Trabajó durante 8 años en una escuela de enfermería, como Florence también se dedicó a dar enseñanza importante y sobre todo a esta enfermera pues hizo también muchísimos otros estudios, sobre todo aquí la interacción entre enfermeras y médicos y pacientes para precisamente llevar a cabo su teoría que vamos a ver a continuación. Hizo varios estudios en esto, pues las interacciones entre las enfermeras con los pacientes, entre ellas mismas y también con los otros miembros del hospital, sobre todo relación enfermero y médica o médico. Implantó pues un programa de formación basado en su teoría prácticamente. En 1972 pues expuso una experiencia obtenida en su segundo libro de las disciplinas y las enseñanzas en el proceso de enfermería, o así como las otras dos enfermeras también tienen libros de su autoría, pues también ella lo hizo. Observó y participó en las experiencias de estudiantes con pacientes, personal médico y enfermeros. Y de ahí se va a desglosar precisamente su teoría y su metaparadigma de acuerdo a los experimentos precisamente o a las experiencias que ella vio durante todo su proceso de enseñanza y trabajo durante los hospitales durante un tiempo determinado. Y bueno, se jubiló en 1992, pues a la edad de 66 años aproximadamente. Orlando como tal, pues fue una de las primeras enfermeras que desarrolló su teoría a partir de la situación
enfermera-paciente real prácticamente. Ella se enfoca mucho en esta relación. Digo, por ejemplo, a comparación de Florence Nightingale, que pues a ella no le importaba tanto la relación enfermera-paciente o enfermera-familia, a ella le importaba más el entorno. Orlando se dedicó precisamente a ver estas situaciones de interacción entre paciente y enfermera. Recogió pues datos de más de 2,000 contactos de enfermera-paciente y construyó con eso su teoría a partir del análisis de todos esos datos. Afirmó que su teoría era válida y la utilización para el trabajo con pacientes y enfermeras a partir de la enseñanza de estudiantes. Eh, Ella precisamente lo que hizo fue recolectar datos para que su teoría pues fuera con mayor fundamento a comparación de las otras dos enfermeras. Utilizó pues un método cualitativo para obtener los datos con los que se elaboró precisamente su teoría. Las afirmaciones teóricas que ella parte menciona que considera que la función profesional de una enfermera era el descubrir las necesidades inmediatas de ayuda de los pacientes y satisfacerlas. Prácticamente como lo hizo Virginia, ella hizo sus 14 necesidades, ella no hizo 14 necesidades, pero lo que fue valorando precisamente lo que requería el paciente y lo que tenía que hacer la o el enfermero para satisfacer las necesidades importantes de su paciente. Aquí, bueno, se va a centrar en la mejoría de la conducta del paciente, en el alivio del malestar del mismo paciente y puede apreciarse en los cambios positivos de sus conductas observadas. Ella lo que pretendía era que al satisfacer, bueno, la enfermera se tenía que dar cuenta de qué necesidades requería el paciente en ese momento. Igual, a diferencia de Virginia que mencionaba sus 14 necesidades, aquí no, aquí la enfermera tiene que ver qué necesidad es la que requiere el paciente o que el paciente, tanto verbal y no verbalmente, nos los hiciera saber. Al momento de que uno vea esa observación y vea qué es lo que necesita, entonces qué es lo que se debe hacer como enfermera para satisfacer las necesidades. Y una vez de que las podamos llegar a satisfacer, lo que se debe de hacer entonces es ver los cambios positivos del paciente. Es decir, llevarlo de la enfermedad como tal a un estado pues más homeostático, más de salud que se pueda hacer posible. Otra de las afirmaciones teóricas pues dice que la enfermera evalúa sus acciones al final de la relación comparada a la conducta verbal y no verbal del paciente, con esta misma conducta del paciente desde el inicio hasta el final del proceso. ¿Qué es lo que hace Orlando? Es decir, al momento de que una vez que termine precisamente de hacer todo el proceso de enfermería en ese momento, pues al final tiene que evaluarse, autoevaluarse la misma enfermera y ver la reacción del paciente posterior al término de satisfacer las necesidades del mismo. Entonces ella se tiene que autoevaluar y ver lo no verbal y verbal que le dice el paciente. Y otra de las afirmaciones, bueno, dice que la teoría pone en especial énfasis en su inmediatez, es decir, dar inmediatamente como tal la satisfacción de las necesidades de nuestro paciente. Los principales supuestos de esta teoría, pues menciona que la enfermera, bueno, supuesto sobre enfermera, dice que la enfermera es una profesión diferenciada independientemente de las otras disciplinas. A diferencia, por ejemplo, de Nightingale, que nos decía que médicos y enfermeras pues van de la mano, sin embargo son de diferentes ramas, aquí nos dice Orlando que pues completamente la enfermera es una profesión distinta e independiente a las otras áreas de la salud. La enfermera profesional pues posee una función y un resultado diferenciado a comparación de otras áreas. Y la enfermera se sitúa al lado de la medicina. Y este término a mí me gusta muchísimo porque, digo, y siempre se los llevo a mencionar tanto a compañeras, compañeros de enfermería y cuando daba también las clases anteriormente, es que una enfermera y un médico siempre están a la par. Y esto es lo que nos quería mencionar Orlando. A pesar de que diga y efectivamente medicina y enfermería son de diferentes ramas y de diferentes acciones, y como yo también les mencionaba, el médico hace una cosa y la enfermera o el enfermero hace otra, Orlando lo pone que es a la misma par, siempre están en la misma sintonía. Por eso ambos tienen que saber las mismas características importantes de un paciente y qué es lo que se le debe de estudiar. Digo, a pesar de que cada uno tenga sus diferentes ocupaciones, ambos tienen que estar a la par, ¿sale? Y es lo que nos mencionaba precisamente Orlando. Los supuestos del paciente dice que las necesidades de ayuda a los pacientes son únicas
e irrepetibles. Eso es bien importante. Cada paciente tiene necesidades diferentes. A comparación, por ejemplo, de Virginia, que nos dice las 14 necesidades que los pacientes, todos los pacientes necesitan esas 14 necesidades, Orlando dice no, cada paciente es único y cada paciente requiere diferentes necesidades y de diferente satisfacción que debemos de darle como enfermeras o enfermeros. Posee la capacidad de comunicar sus necesidades de ayuda. Y es lo que les mencionaba en la diapositiva anterior. Verbal o no verbal, el paciente nos los va a hacer saber. ¿Sale? Y por eso nosotros tenemos que ayudarnos del método científico, es decir, primero la observación para después poder hacer la acción correspondiente de acuerdo a lo que nos esté solicitando el paciente. Recuerden que no todos los pacientes nos los van a decir verbalmente. También se utiliza lo que es la comunicación no verbal. Si el paciente no puede satisfacer sus necesidades, se siente débil. Entonces, ella mencionaba que si el paciente no puede, lo que requiere, bueno, el paciente se siente débil, entonces nosotros le debemos de ayudar para que no ocurra precisamente eso. La conducta del paciente, pues, es significativa y es lo que comentábamos en la diapositiva anterior. Después de que termina la enfermera o el enfermero de realizar las necesidades para satisfacer al paciente, tenemos que evaluar con lo que nos dice el paciente verbal o no verbal. Y bueno, los pacientes son capaces y están dispuestos de comunicar verbalmente y no verbalmente las necesidades que requieren. Ok. Dentro de los supuestos sobre las enfermeras, dice que la reacción de las enfermeras con respecto a cada paciente es única. También es irrepetible. Los enfermeros no deben aumentar el cansancio del paciente. Y eso también es importante. Podemos tomar, por ejemplo, de las 14 necesidades de Virginia, donde decía que los cambios posturales. Es importante nosotros hacer los cambios posturales del paciente para que pues el paciente no se canse y tenga mayor recuperación importante. Pero tampoco debemos de hacerlo casi constantemente o estar ahí con el paciente pegados porque pues el paciente se va a cansar en determinado momento y no los va a comunicar también. La mente de la enfermera es la herramienta principal para ayudar al paciente. Lo mismo, hay que estudiar bastante porque la mente es la principal efecto correspondiente para que nosotros podamos realizar todas las actividades. Y la práctica de enfermería mejora el uso de la autorreflexión. Por eso Orlando se dedicó a darla también la enseñanza porque mencionaba que si hay una enseñanza y hay práctica, pues vamos a tener una mayor autorreflexión de los actos que nosotros vamos a realizar. Los supuestos relacionados con la relación entre enfermera y paciente, dice que la relación enfermera-paciente es global y dinámica y está en un constante cambio. Y de hecho eso es lo que habíamos mencionado con las generalidades de estas teorías y modelos, que es muy dinámico y va cambiando, va evolucionando esto. No siempre es la misma necesidad, lo mismo que voy a realizar en todos los pacientes para que se quede satisfecho, sino son dinámicos estos fenómenos. Dice que el fenómeno del encuentro enfermera-paciente representa una de las fuentes principales de conocimiento de enfermería. ¿Por qué? Porque nosotros podemos saber mucho de anatomía, fisiología, de patología, de lo que ustedes gusten, pero el libro como tal en donde vamos a estudiar y donde vamos a llevar a cabo todas nuestras conocimientos y todas nuestras prácticas va a ser de nuestro paciente. Entonces el libro abierto, el aprendizaje mayor y a lo que se dedicaba Orlando precisamente era a ver y hacer la práctica. Entonces, esos son los supuestos. El metaparadigma, pues, importante, pues recuerden que es la persona, el entorno, la enfermería como tal. Y la salud del paciente. Y en esto nos dice que la enfermería, pues, es autónoma, bueno, nos ayuda para descubrir las necesidades inmediatas y satisfacerlas. Volvemos a hacer uso del método científico. Observamos y después hacemos la acción correspondiente. Bueno, planeamos y después hacemos la acción. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es mejorar precisamente las necesidades que requiere nuestro paciente. La persona, pues son las conductas verbales y no verbales que nos está ofreciendo nuestro paciente, enfermedades preocupadas por aquellos que son capaces de satisfacer sus necesidades. Muchos pacientes logran satisfacerlas, no al 100%, y es donde ustedes acuden y ayudan a que sea un 100% de esta satisfacción. La salud dentro del metaparadigma, pues dice que es el sentimiento adecuado y de bienestar para mejorar la salud y niveles superiores de salud. Lo que requerimos es que el paciente se encuentre 100% saludable para que pueda satisfacer él mismo sus necesidades y que ya no nos ocupe a nosotros como enfermeras y enfermeros. Y el entorno, pues reaccionar con un malestar a algún elemento del entorno
y no todos reaccionan igual al entorno que se está creando. Por ejemplo, Florence lo que hacía era que el entorno pues sí modificaba y a todos de igual manera al paciente y o a todos los pacientes el mismo entorno los modificaba igual. Y Orlando lo que hace es, no, el entorno no modifica igual al paciente. El paciente es individual y el entorno lo puede modificar o lo puede hacer reaccionar de diferente manera. Y bueno, algo que importante es individualizar los cuidados de cada paciente. Vuelvo a repetir, aquí es único e irrepetible y requiere una atención específica. Aunque tenga la misma enfermedad, cada paciente tiene diferentes cuidados que debemos realizar como enfermeras. La importancia de la participación del paciente en sus propios cuidados. A comparación de las otras enfermeras, aquí, bueno, sí, de Virginia y de Florence, Orlando nos decía que pues el paciente puede satisfacerse él mismo las necesidades, a veces no al 100%, nosotros tenemos que ayudarlos, pero tenemos que hacer que el paciente también nos ayude. Si el paciente no nos ayuda, entonces no vamos a aumentar esa satisfacción y no vamos a poder llegar al estado homeostático importante del paciente. Las situaciones médico-paciente, donde el paciente y las enfermeras piensan, sienten y actúan de forma inmediata. Y la interacción entre enfermera y médico es importante aquí. ¿Sale? Entonces, esa es la teoría de Orlando, diferente a las otras dos teorías, y de hecho todas las teorías son completamente diferentes por lo que he estado yo leyendo. Digo, yo no soy enfermera, yo no me dedico a ver este tipo de teorías, yo las desconocía prácticamente, pero es bueno conocerlas y sobre todo ustedes que las conozcan y las lleven a cabo. Ustedes pueden, como dijimos al inicio de esta materia, la retomé yo, pueden ustedes aplicar cualquier tipo de teoría y es válido, aunque haya sido hace muchísimo tiempo, lo pueden aplicar, pero siempre tengan el por qué lo van a estar aplicando, por qué ustedes se van a casar o a tomar ese tipo de teoría para su práctica clínica durante toda su vida. ¿Dudas, preguntas, chicas, chicos? Muy bien. Karina, ¿por ahí sigues o ya no? Ok, Karina no está. Ana Cecilia, una conclusión que me puedas decir. No, ya no nos sobra tiempo. Ahora para la siguiente. Me vas a dar una conclusión la siguiente semana de esto de Virginia, de Orlando, Ana Cecilia. ¿Sale? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay preguntas y ojalá que haya quedado claro el tema. Nos estamos viendo ahorita en la siguiente clase que es epidemiología, creo. ¿Sale, vale? Ahorita nos vemos, chicos, antes de que se nos corte la clase.